lo largo de toda esta semana hemos hecho un esfuerzo por intentar poner en lista los acontecimientos más importantes de este 2024, desde procesos políticos hasta los procesos electorales que se han vivido en el mundo en este 2024, un año mega electoral, y precisamente en todos estos procesos destaca el de Estados Unidos, ya lo hemos comentado en análisis anteriores, pero también es oportuno revisar cómo están las distintas regiones del mundo y fundamentalmente Europa. Europa siempre da muchísimos titulares que se van incorporando además con el análisis en la agenda internacional. Entonces vamos a revisar cómo está Europa y la relación con el conflicto entre Rusia y Ucrania, que en este 2024 fue un conflicto que se internacionalizó y que llegó a alcanzar y a provocar grandes temores de que pudiese convertirse en un conflicto nuclear. Vamos a conectarnos a esta hora hasta Argentina con Damián Sichero, analista internacional, analista además recurrente no solo en Brújula Internacional, sino también en Ampliamente, para que nos ayude a poner sobre la mesa estos acontecimientos que no solamente han impactado en el mundo, sino puntualmente en Europa. Damián, qué gusto recibirte. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Siempre es un placer estar acá contigo. Gracias a ti. Fíjate, Europa, con la relación con Ucrania y todo el apoyo que le ha dado a Volodymyr Zelensky y en general al país, ahora está en entredicho porque llega al gobierno estadounidense, Donald Trump va a asumir el 20 de enero. Hay ciertos temores sobre cómo el presidente Trump va a manejar este asunto, pero esto de alguna manera ha configurado, ¿no?, el mapa político a nivel europeo. Entonces, ¿cómo entender lo que han sido los movimientos políticos en Europa en este 2024 y sobre todo en este tramo final con la victoria de Donald Trump? Bueno, yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que el triunfo de Donald Trump obviamente perjudica a Europa en cuanto a que él no es un defensor del famoso orden liberal creado por Estados Unidos, sino todo lo contrario. Él en realidad promueve mucho más la idea de America First, el aislacionismo, ¿no? Volver un poco puertas adentro. Eso es una mala noticia para Europa, que en los últimos 50 años ha mantenido una relación transatlántica con Estados Unidos muy importante. Obviamente Trump va a ser vital a la hora de definir qué pasa con la guerra en Ucrania, ¿no? Si hoy Ucrania sigue peleando, más allá de lo que es la fuerza y el honor de los propios soldados ucranianos, en parte es gracias a que Estados Unidos continúa apoyando a Kiev con una gran cantidad de ayuda económica, le ha dado más de 100 mil millones de dólares en ayuda económica, pero esto probablemente se termine con Trump, lo que va a terminar provocando a mediano plazo que Ucrania tenga que aceptar una derrota. Pero yo creo que lo que la guerra en Ucrania desnudó, más allá de estas tensiones con Estados Unidos, es que la Unión Europea, o Europa particularmente, ¿no? Si sumamos al Reino Unido, no era tan poderosa o tan importante como se creía, ¿no? La guerra ha generado un montón de crisis económicas y energéticas en los países más importantes. La guerra demostró que Europa sin Estados Unidos no es capaz de, digamos, apoyar a un aliado como Ucrania. E incluso hemos escuchado a países como Francia amenazar con enviar tropas a Ucrania y en realidad ni Alemania, ni Francia, ni el Reino Unido están hoy en día capacitados para poder enfrentarse a Rusia. Yo creo que en Europa se enfrenta a un momento de quiebre en su historia, la Unión Europea particularmente, porque si quiere que este proyecto de integración, el proyecto de integración yo creo que más importante de la historia de la humanidad, porque no hubo nada que funcionara tan bien. Bueno, si este proyecto quiere que continúe, va a tener que tomar medidas drásticas y el problema es que justamente los países más importantes del bloque no se ponen de acuerdo en qué camino tomar. Y precisamente en este punto, al margen de la guerra entre Rusia y Ucrania, que además ha tenido efectos energéticos en la región, y esto por supuesto ha impactado la economía de la zona euro, también hay que revisar el motor de la economía europea, y me refiero a Alemania. De hecho, tú escribiste un artículo desarrollando muy bien la situación alemana. En Ampliamente también hicimos una revisión sobre la situación política y económica en Alemania y por qué es tan importante para el resto de Europa, porque lo cierto que quizás el otro motor, que es Francia, también está pasando por una situación política complicada. Entonces, a la luz de estos dos actores tan importantes para Europa, ¿cómo entender este 2024 y qué impacto pueden tener que Alemania en esta crisis, en esta situación tan complicada, pueda o no seguir dándole impulso a la Unión Europea en este 2025? Bueno, a ver, como bien decís, ¿no? Francia y Alemania son las dos principales potencias de la Unión Europea
y las dos se enfrentan situaciones económicas muy importantes. Francia tiene un déficit fiscal de casi 6 puntos, ¿no? Incluso la Unión Europea ya ha tenido que darle una alerta formal a Francia porque el déficit viola la normativa europea. Mientras tanto, Alemania, la famosa locomotora de Europa, va a caer por segundo año consecutivo en recesión. Y obviamente, crisis económica conlleva que los oficialismos sufran derrotas importantes electorales. Vimos cómo Macron perdió su mayoría legislativa, ¿no? Hoy tenemos una crisis política en Francia porque ningún partido tiene votos suficientes para mantener un primer ministro en el poder. Y también sabemos que el próximo 23 de febrero Alemania va a celebrar elecciones. El primer ministro o canciller, mejor dicho, Scholz, va a perder las elecciones y lo más probable es que, bueno, Merz, de la Unión Demócrata Cristiana, vuelva al poder. Pero en realidad lo que estamos viendo es una gran inestabilidad política, consecuencia de esta crisis económica, consecuencia de la guerra en Ucrania, una crisis energética a gran escala. Yo creo que el problema que tuvo la Unión Europea en los últimos años es apostar de lleno por esta idea del liberalismo, ¿no? De fomentar las democracias, de que se puede cooperar, cuando en realidad, al final del día, el sistema internacional sigue siendo anárquico y hay países que van a ser más agresivos que otros, con sus justificativos, como Rusia, y eso va a hacer que, bueno, Alemania, por ejemplo, se hizo extremadamente dependiente del gas ruso, pensando que podían cooperar, y de repente se encuentra en una situación crítica muy difícil de resolver. Yo creo que más allá de lo que pierden los propios franceses o los propios alemanes, los que pierden son los europeos, ¿no? Porque la Unión Europea, insisto, es el proyecto de integración más exitoso en la historia de la humanidad. Países cediendo soberanía ante una autoridad superior, supranacional, y sin embargo, en poco tiempo el proyecto está empezando a flaquear y es muy difícil pensar cómo lo van a poder mantener, digamos, de pie, porque al final del día, cuando estamos en épocas de crisis, es un sálvese quien pueda, y ni Alemania ni Francia van a sacrificar su propio bienestar para salvar a la Unión Europea. Eh, es difícil proyectar qué es lo que va a suceder, pero a corto plazo me parece que no va a ser posible que Bruselas encuentre un acuerdo común para salir de estas crisis, sino que en realidad va a ser más eh, decisiones unilaterales de los países importantes. Sumado a que en uno de los peores momentos para Europa llega a la presidencia Donald Trump. Europa no se preparó para que Donald Trump volviera a la presidencia en Estados Unidos con la política tan particular que intenta implementar. Damián, vamos a hacer una pausa en este análisis, en esta conversación, y al regreso seguimos analizando estos temas y quizás las consecuencias de la crisis que está viviendo Europa, sobre todo a nivel social, y quizás ese avance de la llamada ultraderecha que se presenta como un gran fantasma para Europa, que ya muchos países han votado, han cambiado el radar y se han acercado más hacia la derecha. Estamos analizando el 2024 con Damián Sichero, analista internacional. Se conecta con nosotros desde Argentina. Vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos con más de este análisis.